nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. Bueno, dale que venimos, director. Nuevo bloque aquí en Pato a la Mañana, cómodamente instalados en nuestro living. Vamos a recibir al gerente del complejo turístico Veneto Village, Matías Ribles, a quien le damos la bienvenida. Mati, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Pato. Veneto Village. Mire, yo le hago una pequeña introducción. Hace un par de meses atrás, el programa que yo conduzco en el canal Hermano Show Sport, Fútbol Criollo, fue invitado por Veneto Village. Yo vine e hice un comentario acá. Esto queda en Siquiman, ahí entre Siquiman y Viale Macé, prácticamente. Un complejo espectacular que a mí me deslumbró. Muy lindo. No me imaginé nunca que Córdoba tuviera semejante complejo turístico, y lo dije al aire. Bueno, ahora vino el gerente Mati, que nos va a contar más. Realmente qué lindo que está el complejo, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que es muy bonito tener esto en Córdoba, tenerlo tan cerca. O sea, yo venía de allá, más allá del día y el viento, digo qué rápido y qué cerca que estamos de Córdoba capital. Y bueno, tenemos turismo de todo el país. Es nuevito, recién hablaba fuera de aire con Mónica. Es nuevo el complejo, recién ha sido su primer temporada en el verano. Y la verdad que con mucho público de todos lados, de Mendoza, de Tucumán, de Buenos Aires, que han venido a disfrutar de ese lugar tan hermoso que está acá cerquita. Y te puedo asegurar que los que fueron el verano pasado ya deben estar renovando porque es hermoso, precioso. También nos está pasando eso, que muchos se hacen clientes y repiten y vienen a pasar sus vacaciones o un fin de semana. Ahora que quedan algunos fines de semana largos también, estamos con buena ocupación, y se activó también por la parte del previaje 3 que acaba de salir, así que bueno, como te quería preguntar lo siguiente para la gente que no conoce, de cuántas torres son y de qué consta adentro el complejo. Pato, bueno, el complejo está sobre la ruta. Ahí a la vera de la ruta, sí, ¿no? Exactamente. Sí. Ahí estamos viendo imágenes. Bueno, eso fue el invierno pasado. Cuando estaban construidas 3 de las 4 torres. Son 4 torres en total, tiene 4 hectáreas y se compone en total de más de 200 departamentos que inversores que han invertido en el Grupo Veneto han comprado para utilizar como vacaciones o también para utilizarlo para alquiler y ponerlo en un sistema de hotelería que tiene el complejo, que está funcionando muy bien. Por eso se lo llama condotel. Es algo que se utiliza mucho en el exterior, en la zona del Caribe, sí, en Europa, y ahora, bueno, ha llegado acá, está en Córdoba. Este condotel, como decía, tiene 4 torres de departamento. Algunas personas viviendo, pocas realmente, porque muchos lo usan de forma turística. Y bueno, cualquiera, la constructora del Valle, bueno, es quien construye, es parte del grupo. Y bueno, vienen y disfrutan de esto que tiene 4 hectáreas, tiene piscinas, tiene... Cancha de pádel, cancha de tenis. Cancha de fútbol. Pato, nosotros hemos disfrutado de la cancha de fútbol. La canchita de fútbol de césped sintético, una maravilla, una maravilla. Pero todo, las canchas de pádel. Tiene cancha de básquet también, canchas de bocha, canchas de pádel, de tenis sintético. Aparte, cada una de las torres tiene su espacio para juegos para chicos, con mesas de ping-pong, metegol y algunos juegos lúdicos. Y después, algo muy bonito. Ahí estamos viendo imágenes de las torres, los ingresos. Y después, sobre el lago, la verdad que es divino todo lo que es la parte del Clubhouse. Ahí al lado del lago poder disfrutar de un restaurante que se llama Village Lake, que pertenece al complejo también. Tiene un salón de eventos arriba y el spa. Obviamente que para los que van a... ¿Tiene spa también? Tiene un spa, sí, con pileta climatizada, hidro, sauna. Y bueno, uno se puede hacer tratamientos, masajes, de todo ahí mismo. Así que bueno, es muy variado. Ahí estamos viendo parte del restaurante, la verdad que es... No, muy lindo. Uno está ahí y piensa que está en Miami. Estaba por decir, yo no conozco Miami, pero me parece de verdad, te lo digo. Similar. Yo me quedé tremendamente sorprendido. Y además la parquización que tiene el lugar, todo verde, todo lleno de plantas, arbustos por todos lados, caminitos, todo bien diseñado. Vos decís, che, ¿qué va? Y el lago ahí. El lago al frente tuyo. Claro, ¿y son departamentos de 2 dormitorios, de 3 dormitorios? Hay departamentos de 1 dormitorio y de 2 dormitorios.
Están todos totalmente equipados con heladera, microondas, freezer, vajilla. Uno, a comparación de cualquier hotel, tiene la posibilidad de ir a alojarse, pero aparte de disfrutar de las comodidades que tiene el departamento, tiene una proveeduría propia del complejo sobre la ruta, así que no hay que ni siquiera salir para comprar algo, y disfrutar también de la cocina y de los quinchos que tiene. Ahí estamos viendo las piletas y al lado en los quinchos tiene asadores, así que uno puede buscar la vajilla, irse a hacer un asado con la familia y, y disfrutarlo ahí. Es muy moderno y muy práctico, ¿no? Te permite todo. Si querés cocinar vos, si querés comer en el restaurante. No, está bárbaro. Y veo que clavan eventos musicales, ¿no? Sí, toda la sí, vista, sí. Ahora Ahora en el restaurante estamos todos los sábados haciendo algún eventito y bueno, con una gastronomía variada, así que está muy bueno para ir a disfrutar, sábado a la noche, domingo al mediodía. El restaurante está abierto de jueves a domingo, la gente puede ir de afuera, no hace falta estar alojados. Eso es un buen dato. O sea, una noche Bien, Mónica con la familia dice: me voy a Benetton solo a comer, a cenar. Vos vas, estacionas tu auto, comes y te vuelves. Exactamente. Te hago el problema, ¿no? Exactamente, se Bien, puede hacer. Claro, eso es importante porque mucha gente cree que a lo mejor tiene que estar hospedado en el lugar para se puede poder ir a pasar usar el día. Sí. Se puede ir a pasar el día, exactamente, y también se puede ir a desayunar, a merendar, a disfrutar ahí al lado del lago. Así que tiene una calle lateral que llega hasta el restaurante, así que no hace falta ni siquiera entrar al complejo ni molestar a los huéspedes ni a los propietarios. ¿Y a dónde hacemos la reserva? Están ahí ya. Instagram, han puesto Ahí están mostrando el Instagram. Ese es el Instagram nuestro, que es Veneto Village Oficial, donde pueden ver los números tanto del spa como lo del restaurante y obviamente los de hotelería para hacer la reserva y comunicarse con nosotros, y los asesores le van a brindar toda la info dependiendo de cómo quieran su estadía en el complejo. Bueno, Mati, te quiero preguntar por último, he visto que en Carlos Paz, porque voy mucho a Carlos Paz, pasé de una vuelta, que están construyendo ahí un par de torres enormes, porque veo el cartel de Veneto Village, que es una extensión de esto. ¿Qué es eso? En realidad el grupo Veneto se dedica a la construcción también. Este grupo está construyendo, ya tiene hechos más de 6 edificios dentro de Villa Carlos Paz. Son edificios de gente que vive permanente, algunos también que lo usan para vacacionar, no del estilo turístico de Veneto Village, que ya es un condo hotel, pero sí para gente que quiere ir a vacacionar o que quiera invertir en Villa Carlos Paz. Se están construyendo otros 6 más en este momento, y camino a Falda del Carmen se está construyendo Veneto Country, que es un country que también está haciendo el grupo, donde se están vendiendo los lotes y comercializando ahí. Bueno, o sea, están en expansión tremenda, ¿sí? Totalmente, sí. Bueno, Mati, querido, te agradecemos mucho. Voy a dejar planteado aquí la revancha que le vamos a dar a Veneto con fútbol criollo. Próximamente vamos a hacer el partidito y de paso disfrutar de las instalaciones, ¿sí? Cómo no, Pato, los esperamos. Gracias, Moni, gracias por invitarme. Gracias por venir, Mati. No, por favor. Bueno, muy bien. Urgente, la última pausa, director, dale.